Dentro de los propósitos de Dios para este maravilloso regalo del matrimonio y la familia, Dios quiere que crezcamos juntos en la relación con Dios. Es nuestro quinto tema, ya casi para terminar. Y algo importante es que recordemos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, pero no ha creado a uno solo, sino que nos ha creado a dos. Varón y hembra los creó. Dios creó el matrimonio como una unidad en su identidad espiritual. Dios creó el modelo del matrimonio y fue establecido desde el principio de los tiempos. Y existe, por supuesto, así como Dios, nuestro Creador, fue el que nos dio ese gran regalo del matrimonio, de la institución del matrimonio. Adivinen, también tenemos un gran enemigo. Así que cuidado, amados del Señor. Existe un enemigo tratando de destruir lo que Dios creó. Por eso no nos dejemos engañar. Primero recordemos que el matrimonio es una institución divina, que no fue creada por el hombre. Por supuesto, entonces, el único que puede separar o destruir el matrimonio se llama Dios. Así que es importante que debemos seguir creciendo juntos en esa relación con Dios. Miremos el texto de Mateo 4, 26 al 29, y allí vamos a encontrar algunos elementos importantes. Dice, el texto habla del árbol, habla de la semilla, habla del crecimiento, de la construcción. Y cuando recordamos el matrimonio, recordamos siempre el tema de la construcción. Una construcción necesita buenas bases, necesita buena estructura, necesita de todo el andamiaje para que la construcción finalmente se vea bonita, sea habitable y tenga durabilidad. De igual forma, en el texto de Mateo 4, 26 al 29, nos da otra analogía, que es la de la semilla. Dice el texto, decía además, si así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque el suyo lleva el fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El árbol, como unidad de crecimiento, también experimenta un proceso de construcción donde tiene sus etapas. La primera es la colocación de la semilla. La segunda es el desarrollo de una raíz. La tercera es el crecimiento de un tronco. La cuarta es la expansión de unas ramas y finalmente vienen las hojas y los frutos. Una bonita analogía a lo que es el matrimonio. Un matrimonio es muy similar. Recordemos entonces cómo sería la colocación de la semilla. Entonces, mis amados allá, convérsenlo con sus esposas, los solteros, hagan la analogía. La colocación de la semilla sería entonces esa relación íntima que vimos en los temas anteriores, que es el regalo hermoso que el Señor nos ha dado, que es el famoso sexo, creado por Dios. El desarrollo de la raíz es la intimidad que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Esposos con Dios, esposas con Dios. Y si hablamos de la familia, ustedes también solteros, hijos e hijas, su relación íntima con Dios. Crecimiento del tronco. El crecimiento del tronco entonces va a la continuidad de esa intimidad, que es la fortaleza de mi devoción con Dios. No solamente debe quedar en una relación de vez en cuando, una relación puntual,
debe ser una fortaleza en esa devoción, en ese relacionamiento permanente, debe fortalecerse, ese es el famoso tronco. La expansión, entonces, debe ser el transmitir esa bonita relación que yo tengo con Dios, transmitírsela a mis semejantes, y ese semejante va a ser mi cónyuge, mis hijos, mis semejantes, mis compañeros, mis hermanos. Esa expansión de las ramas. ¿Cuáles ramas? Las personas que están a mi alrededor, familia, compañeros, hermanos. Y finalmente, las hojas y los frutos. Entonces la analogía son nuestros hijos, los frutos del matrimonio, los frutos de la familia, creciendo juntos en esa relación con Dios. El elemento en común que nos ayuda al crecimiento es nuestra relación con Dios. No hay otro elemento en común. No son los conocimientos propios, no son las experiencias, no son las diferencias entre hombres y mujeres. El elemento en común que nos une a nosotros es mi relación con Dios, mi intimidad con Dios, la fortaleza de esa relación con Dios expresada en amor hacia mis semejantes. Las características de esa relación con Dios son importantes tenerlas en cuenta. Y hay un texto importante, bueno, dos textos importantes a tener en cuenta. El primero es Juan 15:15 y el segundo es Mateo 28, 10 y 11. La primera característica es que esa relación con Dios debe ser perpetua, continua, permanente, dice Juan 15:15. Y la segunda, que la dice Mateo 28:10, es que esa relación con Dios debe ser dinámica, se debe mover, se debe expresar, no puede ser quieta, debe ser perpetua y dinámica. Dos características importantes de nuestra relación con Dios. Recuerden, mis amados, los que están allí, esposos y jóvenes que están pensando en un futuro matrimonio, debemos crecer juntos, primeramente en una relación con Dios. Antes de pensar en hacer crecer nuestros matrimonios, en que nuestras familias sean prósperas, en que haya armonía en nuestros matrimonios, debemos pensar en tener una bonita relación con Dios. Finalmente vamos a hacer otro ejercicio, entonces allí entre las parejas y los grupos de solteros vamos a reunirnos y vamos a hacer este ejercicio. Como conclusión, de acuerdo a todo lo que hemos revisado, los elementos que hemos adquirido en este seminario de matrimonio y familia, vamos a concluir con algunos elementos. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña oración allí. Entre parejas vamos a orar y el grupo de solteros también vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar para que Dios, en su tiempo de intimidad con Él, pueda recibir el llamado y el plan para la humanidad. Esto es lo más importante del cierre de este seminario, que cada uno de nosotros podamos recibir ese llamado y entender el plan que Dios tiene para tu matrimonio. Y si no estás casado, el plan que tiene Dios para tu futuro matrimonio. Y también vamos a orar, aprovechar para orar, para recordar a Dios los 7 pasos de nuestro crecimiento espiritual en la fe en este momento. Entonces recordemos los pasos que son santidad, sanidad, llamado, convicción, compromiso, consagración y destino. Posteriormente a esa oración, mis amados, entonces tomémonos un tiempo primero para orar.
Lo primero que vamos a hacer es pedirles que cada uno de ustedes puedan evaluar en qué etapa de los anteriores pasos se encuentran cada uno. Algunos podemos estar todavía en la etapa de la santidad, otros podemos estar en la etapa de la sanidad, otros ya de pronto estaremos en la etapa del llamado, otros en la etapa de la convicción. No sé en qué etapa nos estaremos cada uno de nosotros, pero evalúate, personalmente evalúate. ¿En qué etapa estás? Ora por esa etapa, ora por las etapas que has atravesado, pídele al Señor que te lleve a las siguientes etapas que tú quieres experimentar. ¿Cuáles son esas etapas que debes seguir caminando, seguir alcanzando para lograr esa madurez en la fe? Te recuerdo las etapas: sanidad, santidad, sanidad, llamado, convicción, compromiso, consagración y el destino. En caso de tener un llamado específico, mi amado o mi amada, discute con tu esposo o con tu esposa los detalles de este llamado. El grupo de personas a los cuales has sido llamado y los lugares a donde has sido llamado. Es importante que lo discutas con tu cónyuge. Los solteros, si tienes un llamado específico, sería bueno que lo compartieras con los demás solteros a ver si hay afinidad con otros solteros. Finalmente, realicen un plan en conjunto de cómo comenzar un trabajo de hacer. Discípulos que se multiplican con las personas que forman parte de ese llamado. Hagan un plan. No pienses en ti solo, sino haz otros discípulos, multiplícate en otros discípulos. Piensa en tu familia primeramente, piensa en tu congregación, cómo hacer, cómo multiplicarte, cómo multiplicar esa visión, cómo multiplicar ese sentir en otros discípulos. Los solteros pueden hacer lo mismo. Utiliza los 10 pasos para alcanzar tu nación para Cristo. Presenten este plan delante de Dios con fecha de inicio, con un plan bien detallado, con responsabilidades de cada uno, y consagren su vida con un propósito específico. Con esto quiero terminar, quiero dar las gracias y quiero que por favor tomen en cuenta todo este seminario, su contenido, para los futuros planes que tengan como pareja, como familia. Incluyan a cada uno de los miembros en sus equipos. Mantengan una buena relación con Dios, mantengan esa intimidad, pero recuerden las 2 características especiales: que sea permanente y que sea dinámica. Transmitan esa relación que tienen con Dios, transmítansela a sus familias y sean instrumentos de Dios junto con sus familias. Dios les bendiga, les esperamos en un próximo seminario. Recuerden que entre fase y fase de cada una de las lecciones de las escuelas de multiplicación para plantadores de iglesias, tenemos seminarios de crecimiento, adquiriendo herramientas para el liderazgo y la multiplicación de los discípulos. Buenas tardes, Dios les bendiga y hasta una próxima.